Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Jaime Orellana y en este momento vamos a hacer una pequeña presentación del proceso de valoración de empresas. Algunas veces en los negocios surge la necesidad de realizar un proceso de valoración cuando uno está realizando una adquisición de una empresa o un proceso de fusión. Entonces, existen diversas metodologías para realizar este proceso. Y pues aquí vamos a desarrollar una quizás de las principales o de las más utilizadas. Dice que el proceso de valoración de empresas cada día se hace más necesario, ¿verdad? Y se puede definir la valoración de empresa como un proceso mediante el cual se busca la cuantificación de los elementos que constituyen el patrimonio de una empresa. Nosotros podríamos de alguna forma intentar valorar una empresa a través de su balance, observando sus activos, sus pasivos, su patrimonio. Valorar la empresa por la totalidad de activos o valorar la empresa por la totalidad de patrimonio. Pero quizás bajo estos métodos nosotros dejaríamos de considerar muchas veces diversos potenciales. Por ejemplo, el potencial de crecimiento de un negocio o el potencial de expansión, el potencial de mercado, la fuerza que tiene una marca de productos dentro de un mercado local o nacional. Entonces, estos elementos, si bien es cierto, son elementos muchas veces subjetivos, difíciles de cuantificar, pues viéndolos simplemente desde el balance podríamos quedarnos cortos de información. El proceso de valoración de empresas pues tiene varios métodos para realizarlos. Se menciona que hay métodos fundamentados en el balance como su valor contable, o sea, básicamente los activos menos los pasivos. El valor contable ajustado, en el cual se eliminan provisiones como deterioro de inventario, de cuentas por cobrar, etcétera. Un método de liquidación, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros tendríamos que gastar o implementar para liquidar una empresa de tales magnitudes? Un valor sustancial, o menciona ahí, o valor de reposición, ¿cuánto tendríamos que nosotros que invertir para echar a andar un negocio en las mismas condiciones de esa empresa? Un actual neto real o un precio de mercado. Y también hay métodos fundamentados en el resultado, como por ejemplo el beneficio por acción o el price to earning ratio, el crecimiento de las ventas, el EBITDA como tal. Métodos mixtos, menciona ahí, por la creación de valor o goodwill. Y están los métodos de descuento de flujo de caja. Dentro de los métodos de descuento de flujo de caja está el que incluye la herramienta de Free Cash Flow, y agrego una nota ahí en la cual dice que en la actualidad se recurre a la utilización del método de descuento de flujos de fondos porque constituye el único método de valoración conceptualmente correcto. Y quizás ¿por qué es esto? Bueno, porque incluye la combinación de varios elementos financieros como el balance, el estado de resultados, las proyecciones, el valor del dinero en el tiempo, tasas de descuento, valor presente, un costo del capital, un costo promedio ponderado del capital. Entonces son elementos que lógicamente influyen en este método y por eso pues es considerado bastante adecuado y nos va a brindar una herramienta, ¿verdad? Para mostrar un valor. Las herramientas que vamos a utilizar, el EBIT o la ganancia antes de impuestos, el EBITDA, el Free Cash Flow y el WACC o Weighted Average Cost of Capital o costo promedio ponderado del capital. El Free Cash Flow como tal es un elemento que nos sirve para despejar ciertos elementos dentro del estado de resultado. Muchas veces cuando nosotros vemos el estado de resultados como tal y observamos la utilidad neta, a esta utilidad neta nosotros ya hemos descontado todos los tipos de costos y gastos. Costos de producción, gastos administrativos, gastos de venta, gastos por los cuales hemos tenido que realizar una salida de efectivo y gastos por los cuales no hemos tenido que realizar salidas de efectivo, como por ejemplo las depreciaciones y las amortizaciones. También en el estado de resultados se incluyen elementos no operacionales, como los otros ingresos y los gastos financieros. Y lógicamente esto nos brinda la utilidad neta.
Pero el free cash flow lo que busca es determinar cuánto es la utilidad operativa de este negocio. Y a esa utilidad operativa, incrementarle lo que son los montos de las depreciaciones y amortizaciones, porque eso no afecta a nuestro flujo de efectivo. Sí afecta a nuestro resultado contable, pero no afecta a nuestro flujo de efectivo. Y adicionalmente, algo interesante del free cash flow es que considera inversiones a futuro, como por ejemplo, inversiones en el CAPEX o el Capital Expenditure o inversiones de capital, y también inversiones en capital de trabajo. La razón utilizada en los ratios de liquidez o solvencia en el corto plazo, la razón circulante, dentro de la razón circulante o dentro de los ratios de liquidez nosotros encontramos el capital de trabajo, que se define como el activo corriente menos el pasivo corriente, y este, también llamado fondo de maniobra, sirve para mitigar riesgos de corto plazo. Entonces, si en una empresa habrán a futuro necesidades de incrementar este capital de trabajo, entonces estas necesidades de inversión son incluidas dentro del free cash flow o flujo de caja libre. El free cash flow tratará de darnos una imagen de cuánto es el flujo que genera una empresa anualmente. Un flujo derivado de sus ventas, costos y gastos que generan una salida de efectivo. Y a este flujo le vamos a restar posibles inversiones o necesidades de inversión a futuro, para que al final nos determine un punto que es de total utilización para el accionista. ¿Ok? Porque nosotros no podemos decir que la utilidad neta como tal es el flujo que está disponible para el accionista, porque dentro de esa utilidad neta está la depreciación y amortización que ha disminuido el monto disponible. ¿Ok? Tampoco podemos decir que dentro de la utilidad neta es el flujo disponible para el accionista, porque ahí habría que considerar una reserva de fondos para el siguiente año en el cual nosotros vamos a necesitar hacer inversiones, ya sea de capital de trabajo o de propiedad, planta y equipo, que es el CAPEX o el Capital Expenditure. La fórmula del free cash flow nosotros la podemos determinar por dos vías. La primera a través del EBIT, que es la ganancia antes de impuestos, o la segunda que es el NOPAT o el Net Operating Profit After Tax, que es un resultado operativo al cual nosotros le aplicamos la tasa de impuestos. Bajo el primer método, a la ganancia operativa antes de impuestos tendríamos que restarle lo que es el impuesto sobre la renta, sumarle las depreciaciones y amortizaciones que previamente habían sido consideradas dentro del EBIT y sumarle o restarle el efecto de las variaciones de capital de trabajo, así como sumar y restar el efecto de las inversiones en capital de trabajo. Y el anterior era en CAPEX o en inversiones de capital, inversiones de propiedad, planta y equipo. Bajo el segundo método es igual, la única diferencia que el EBIT, ya habiendo descontado lo que es el impuesto, pues nos genera el NOPAT. Entonces, por ambas vías nosotros podemos llegar al free cash flow. Entonces vamos a desarrollar un pequeño ejemplo. Tengo acá un modelo en el cual se presenta lo que es el balance de una empresa denominada Sociedad A, en la cual pues muestra su año presente y muestra adicionalmente el balance proyectado para 5 años. La primera pregunta que a los usuarios de este video les podría surgir es, bueno, ¿cómo apareció esa información proyectada para 5 años? ¿Cómo se elabora? Bueno, para nosotros poder proyectar un balance tenemos que hacer uso de bastantes predicciones y estimaciones. Por ejemplo, fundamentados en el resultado actual de la empresa, nosotros podemos evaluar cuánto va a ser nuestra cartera de cuentas por cobrar, cuántos son nuestros volúmenes por medio de inventario, analizar si tenemos créditos bancarios, cómo van a ir estos disminuyendo en el paso de los años, considerar cuánto es lo que se va a disminuir de capital y cuánto es lo que se va a amortizar de intereses. Adicionalmente podemos hacer un estimado
del saldo que vamos a tener en las cuentas bancarias, considerando lo que hemos manejado el último año, en los últimos 2 años, considerando también si habrá crecimiento en las ventas, si habrá más flujo de efectivo. Las proyecciones del balance, así como el estado de resultados, pues dependen del juicio del financiero que lógicamente lo esté realizando. Algunas veces para proyectar estados financieros a futuros se pudiese iniciar inclusive desde el estado de resultado. Ya tenemos un estado de resultado actual, entonces a ese estado de resultado podemos comenzar a considerar o a aplicar supuestos, evaluando qué pasaría si nuestras ventas, por ejemplo, incrementan un 3%, cuánto van a incrementar nuestros costos o si nuestros costos se van a mantener, qué pasa con nuestros gastos de venta, si nosotros esperamos mantenerlos, reducirlos o aplicar un incremento. Por ejemplo, dentro de los gastos de venta algunas veces tenemos comisiones y las comisiones muchas veces están asociadas al volumen de ventas, los gastos administrativos y si planificamos nosotros mantenerlos o incrementarlos. Entonces así nosotros vamos proyectando nuestro estado de resultados para los siguientes años y dejando pues base las tasas de impuestos muchas veces o reserva legal. Aquí en el país pues nosotros tenemos la reserva legal del 5%. Para efectos de este ejemplo he considerado una reserva legal cero, lo cual podría ser teóricamente posible si nosotros ya llegamos hasta el máximo de la reserva legal. Entonces he considerado una reserva legal cero. Tengo entonces acá mi estado de resultados proyectado para 5 años. Tengo mi año actual y mis 5 años proyectados, así como también tengo mi balance del año actual y para 5 años proyectado. Entonces, supongámonos que nosotros ahorita estamos intentando analizar esta sociedad A. Queremos aplicar un valor a esta sociedad A. Y quizás una forma adecuada de asignar un valor sería evaluando cuánto es el flujo que va a generar en los siguientes 5 años. Específicamente el flujo de caja libre para el accionista. O sea, utilidad operativa después de pagar impuestos, sin considerar depreciaciones y amortizaciones que no generan salida de efectivo, y considerando posibles necesidades de inversión de propiedad, planta y equipo, o sea, CAPEX, y de capital de trabajo. Y adicionalmente, cuando calculemos esos flujos para el año 1 al 5, vamos a utilizar una herramienta financiera que es el valor actual neto, y vamos a descontar esos flujos a valor presente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo recibir $1,000 este día a recibir $1,000 dentro de 5 años. Debido al efecto que tiene el valor del dinero en el tiempo, lógicamente el dinero va perdiendo valor y nosotros como financieros siempre procuramos recuperar el dinero lo más rápido posible. Y en dado caso no fuese posible recuperarlo y de forma inmediata, pues entonces prevenir esa pérdida de valor a través del valor actual neto. ¿Ok? Entonces tenemos acá nuestro balance para el año actual y los siguientes 5 años y tenemos acá nuestro estado de resultados para el año actual y los siguientes 5 años. Vamos entonces con esto a determinar nuestro flujo de caja libre. Vamos a partir desde el año 1, desde el año proyectado 1, con nuestro EBIT o ganancia antes de impuestos e intereses. Entonces, ¿cuál es nuestra ganancia antes de impuestos e intereses? Nos vamos al estado de resultados y básicamente vendría siendo la línea 39, utilidad antes de intereses, porque en el caso que yo estoy presentando acá ejemplo, es la utilidad a la cual todavía no se le ha aplicado el gasto financiero, ni tampoco se le han aplicado el ISR o impuesto sobre la renta. Entonces vendría siendo la utilidad prácticamente operativa. Usted podrá encontrarlo en distintas empresas como utilidad operativa, EBIT o utilidad antes de impuestos e intereses. Podría encontrarlo de alguna de esas formas, pero lo que andamos buscando es la ganancia operativa de la empresa. Entonces tenemos nuestro EBIT. Adicionalmente, necesito calcular mi impuesto, específicamente la tasa de impuestos sobre la renta que está pagando esta empresa. Para eso yo puedo hacerlo dividiendo mi ICR, que es la línea 44, entre la utilidad antes de impuestos o la utilidad sujeta a impuesto, que es la línea 43. Sería en este caso $21,000 entre $70,000,
y así yo determinar mi tasa de impuestos sobre la renta. Como pueden observar, es una tasa del 30%, porque acá en el país muchas empresas pagan el 25% cuando tienen ingresos inferiores a los 150.000 y pagan 30% cuando tienen ingresos superiores a los 150.000. Adicionalmente, habrán empresas, sobre todo los grandes contribuyentes, que pagarán un impuesto superior debido a otras contribuciones, por ejemplo, el impuesto a la seguridad ciudadana. Entonces, esto genera el incremento en la tasa impositiva al final de año. Entonces, tenemos el EBIT y tenemos la tasa del impuesto. El NOPAT, básicamente nosotros lo calculamos multiplicando el EBIT por 1 menos la tasa de impuesto. ¿Okay? Y con esto estaríamos encontrando nuestra ganancia neta operativa después de haber cancelado el impuesto correspondiente. Como ustedes pueden observar, la ganancia operativa disminuye posterior a haber aplicado la tasa de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Ya tenemos ahí el primer paso. El segundo paso es calcular las depreciaciones y amortizaciones que fueron aplicadas en este año 1. ¿Ok? Ese es el año 1. No hay que olvidar que es el año 1 proyectado. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos la depreciación y amortización aplicada? Bueno, podemos irnos al balance. Podemos hacerlo de dos formas. Primero, si en su estado de resultados se muestra, perfecto. Ahora, pero si no lo detalla, porque algunas empresas no lo detallan, usted puede irse al balance y en el balance usted tiene la línea de depreciación acumulada. Entonces lo que necesitamos es sacar una diferencia entre lo que es la depreciación acumulada del año 1 menos la depreciación acumulada del año 0 o el año actual, ¿ok? El año que se utilizó de base. Y esto nos genera una depreciación para el año 1 proyectado de 5.556 en negativo. Voy a hacer algo a esta fórmula, le voy a poner un signo menos antes de la operación para que el monto me lo deje en valores absolutos, porque quiero que me lo muestre en valores absolutos. Me lo muestra en valores negativos porque lógicamente en ambos años dentro del balance la depreciación acumulada se muestra con un saldo en negativo porque disminuye el monto de la propiedad, planta y equipo. La siguiente línea dentro de la estructura de nuestro free cash flow es el capital de trabajo. El capital de trabajo, como ahí lo he colocado, pues no es más que el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Okay? Entonces me voy al balance y resto mi activo corriente menos mi pasivo corriente del año 1. Y esto lógicamente me determina mi capital de trabajo, o en algunos textos lo vamos a encontrar como fondo de maniobra. ¿Para qué sirve el capital de trabajo? Sirve para tener un monto, un fondo en reserva para posibles contingencias de corto plazo, posibles riesgos de corto plazo. ¿Cuáles son los riesgos de corto plazo? Bueno, carteras de clientes con altos plazos o con alta morosidad, productos o inventarios de baja rotación, que lógicamente nos toma mucho más tiempo venderlos, algunas veces desde comprarlos, fabricarlos y venderlos. Entonces, si nosotros tenemos una baja rotación de inventario, una baja rotación de cuentas por cobrar, o sea que es lento para nosotros recuperar las cuentas por cobrar, esto incrementa nuestro riesgo. Las cuentas por cobrar y el inventario determinan nuestro ciclo operativo, y si nuestro ciclo operativo es lento, entonces nosotros pudiésemos considerar a bien proteger nuestra empresa o la salud de nuestra empresa a través de un capital de trabajo alto que nos permita mitigar riesgos y nos permita pagar las obligaciones de corto plazo, ¿ok? Aun cuando sabemos que en determinado momento se nos puede atrasar alguna recuperación de crédito o alguna venta de producto. Posteriormente tenemos la variación del capital de trabajo, línea 63. Antes de calcular esta línea voy a copiar todo lo que he calculado el año 1 para los años 2, 3, 4 y 5. Como lo tengo formulado en mi Excel, lógicamente copio y pego las fórmulas correspondientes. Y de este modo, pues yo tengo el EBIT para los 5 años, la tasa de impuestos, ustedes observan que se mantiene constante. Esto posiblemente podría cambiar en el caso que entrara alguna reforma fiscal y el impuesto sobre la renta incremente, ok, podría cambiar. El NOPAT, que es mi ganancia operativa después de pagar el impuesto. Las depreciaciones y amortizaciones que se aplicaron en cada uno de los años, sobre todo en los años 1, 2, 3, 4 y 5 que se han proyectado. El capital de trabajo que muestran los balances para esos años
Y después necesito calcular entonces mi variación de capital de trabajo. Mi variación de capital de trabajo, como lo platicábamos anteriormente en la definición del free cash flow, lo que trata de decirme es, ok, dependiendo de nuestros riesgos, necesito incrementar o disminuir mi capital de trabajo. Entonces, si yo necesito incrementar mi capital de trabajo, entonces del flujo que le voy a dar al accionista, se lo voy a retener, se lo voy a quitar, porque necesito tomar esos fondos para incrementar mi capital de trabajo el año siguiente. ¿Qué posiblemente necesito incrementar? Bueno, posiblemente necesito incrementar el fondo que le doy de crédito a mis clientes, o posiblemente necesito incrementar mi stock o mi bodega de inventario. ¿Ok? Entonces, la variación del capital de trabajo la voy a calcular restando el capital de trabajo del año 2 menos el capital de trabajo del año 1. Y así voy a tener mi variación de capital de trabajo. Por ejemplo, para el año 1, la variación que me surge o la necesidad que voy a tener de inversión para el año siguiente es de menos 480.93. Prácticamente se podría concluir que no hay mayor variación en el capital de trabajo. Por el contrario, hay una leve disminución de $480. No es muy significativo. Veamos qué pasa para los siguientes años. Para el año 2, surge que el capital de trabajo va a disminuir en $1.550. Para el año 3, surge que el capital de trabajo va a incrementar en $16.000. Esto, por ejemplo, sí es interesante. ¿Qué es lo que nos muestra que el capital de trabajo va a incrementar? Posiblemente se está proyectando que para el año 4 se va a realizar alguna ampliación de mi empresa, alguna ampliación de mis proyectos, específicamente ampliación de créditos a clientes, ampliación posiblemente por incremento de ventas, ampliación de productos o stock de inventario, posiblemente estamos considerando incrementar una sala de venta más o 2 salas de venta. Entonces, ese incremento de capital de trabajo está o incluye cuentas por cobrar e inventarios. Y si yo quiero incrementar mi capital de trabajo, entonces acá lo estoy considerando. $16.692 que quiero incrementar a mi capital de trabajo. Y como deseo incrementarlo, entonces a mi accionista le voy a decir, de la utilidad o del flujo que yo te iba a entregar, te voy a restar $16.000 que son necesarios para la ampliación de operaciones en el año siguiente. Y para el año 5 observamos que la variación es 0. ¿Por qué es 0 para el año 5? Porque hemos considerado un supuesto. El supuesto que hemos considerado dice que no habrán variaciones de capital de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, posiblemente todo financiero pues sabe de que hacer proyecciones, siempre hacer proyecciones financieras es complicado por toda la incertidumbre y volatilidad que puede haber de los negocios. Pero para hacerlo para 5 años es difícil, porque no sabemos si realmente las cosas se van a cumplir. Pero ya hacerlo para más de 5 años es una tarea muchas veces casi imposible, porque hay muchos elementos que pueden variar con el paso del tiempo. Entonces decidimos mejor hacer una proyección un poco más estable, un poco más prudente para 5 años. Entonces para 5 años nosotros hemos considerado que el capital de trabajo del año 6 en adelante se va a mantener prácticamente constante. ¿Okay? Esos son los supuestos que estamos utilizando para nuestra valoración. Posteriormente tenemos la inversión de CAPEX o Capital Expenditure. ¿Cómo calculamos la inversión de CAPEX? La inversión de CAPEX lo vamos a calcular restando en nuestro balance la propiedad, planta y equipo del año 2 menos la propiedad, planta y equipo del año 1. ¿Ok? O sea, al año inmediato siguiente le vamos a restar el año actual. Y esto nos va a dar una inversión de CAPEX o inversión de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, para el año 1 dice, de su utilidad, yo voy a restarle a usted $4.565 que voy a utilizar para comprar propiedad, planta y equipo en el año 2. ¿Por qué? Porque seguramente tengo la necesidad de invertir en alguna maquinaria, en algún equipo de cómputo, mobiliario, instalaciones, equipo de transporte. Y como requiero hacer esa inversión, porque lógicamente es necesaria para la productividad, para que el negocio siga caminando con paso firme o con resultados positivos, entonces de la utilidad contable que muestra su estado de resultados,
vamos a restar las posibles inversiones de capital. Para el año 1, 4.565.58. Entonces voy a copiar esta fórmula para los siguientes 5 años y voy a encontrar que para el año 2 voy a invertir $4.793. Para el año 3 voy a dejar ahí reservados 5.033. Para el año 4 voy a dejar ahí reservados 23.000. Este punto es importantísimo, es del año 4. Todos los años anteriores había sido $5.000 aproximadamente, pero para el año 4, según las proyecciones que se está haciendo financieramente, se requiere una fuerte inversión de propiedad, planta y equipo. ¿De cuánto? $23.000. Entonces, de las utilidades que se generen ese año, vamos a restar $23.000 que son totalmente necesarias para nosotros poder continuar operando en los años siguientes. Porque lógicamente en una industria, sobre todo, figúrese usted si está en una industria de tipo productivo, usted necesita invertir en propiedad, necesita comprar maquinaria, necesita comprar equipo. Si usted no lo hace, lógicamente sus máquinas se van a ir deteriorando, se van a ir arruinando y con el paso del tiempo ya no van a producir la misma cantidad que producían antes. Entonces, por ello es necesario hacer inversiones de capital. Y si usted quiere comprar un negocio, cuando usted vaya a comprar un negocio y evalúe la situación financiera para 5 años, tiene que evaluar las posibles futuras inversiones que tendrá que realizar en esa empresa. Eso es lo que estamos haciendo a través de las variaciones de capital y a través de las variaciones de CAPEX. Para el año 5 usted observa que la variación es 0 porque hemos también aplicado el supuesto de que del año 5 en adelante no se van a considerar nuevas inversiones de capital. Ok, ese es el supuesto que estamos haciendo. Entonces, bueno, con esto ya tenemos el free cash, ya tenemos todos los elementos para el free cash flow, los cuales básicamente son la ganancia operativa o ganancia antes de impuestos e intereses, o básicamente menos el impuesto, o únicamente considerar el NOPAT o ganancia operativa después de impuestos, más la depreciación y amortización. ¿Por qué vamos a sumar la depreciación y amortización? Bueno, porque la depreciación y amortización ya estaba previamente restada en el resultado operativo y esa depreciación y amortización no implica una salida de flujo de efectivo, de cash. Entonces, por ende, la vamos a sumar nuevamente a nuestra ganancia operativa. A esto sí le vamos a restar nuestras posibles inversiones de capital de trabajo, ¿ok? Y también vamos a restar nuestras posibles inversiones de propiedad, planta y equipo. Como resultado, nosotros vamos a obtener nuestro flujo de caja libre, ¿ok? Mire la diferencia entre nuestro NOPAT y nuestro flujo de caja libre. NOPAT, algo un poco cercano al estado de resultados o reporte contable, y Free Cash Flow, un elemento ya más de tipo financiero y análisis financiero. ¿Cuánto es el flujo de caja libre para el accionista? ¿Ok? $52.000. ¿Por qué? Porque su ganancia operativa después de haber pagado el impuesto es 50. A esto le vamos a sumar $5.000 para el año 1, que son depreciaciones que no necesitan o no hacen incurrir una salida efectiva. Y vamos a restar las posibles inversiones de capital o posibles inversiones de propiedad, planta y equipo. Y con ello, este flujo de caja libre ya es lo que podría considerar el accionista que va a comenzar a recibir año con año en dólares, $52.074. Voy a copiar esta fórmula para los años 2, 3, 4 y 5 para determinar nuestro flujo de caja libre. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? El accionista va a recibir $52.000 en el año 1, 54 en el año 2, 43 en el año 3, 42 en el año 4 y 81 en el año 5. ¿Okay? Ahora, este flujo de caja libre es lo que nosotros recibiríamos en efectivo, en cheque, por así decirlo, de esta empresa, a raíz de las utilidades y, lógicamente, habiendo considerado posibles inversiones de capital. Pero como nosotros financieramente sabemos de que el dinero pierde valor, entonces necesitamos descontar esos flujos a valor presente. Para ello necesitamos un costo promedio ponderado del capital o WACC, que va a ser nuestra tasa de descuento. ¿Ok? Costo promedio
ponderado. Entonces, para el costo promedio ponderado del capital, ¿qué vamos a hacer? Se puede calcular, lógicamente, considerando las deudas que se tengan externas en la empresa, las tasas de interés que están pagando por esas deudas externas, y también tomar la proporción del patrimonio y evaluar, pues, lógicamente, cuánto es el costo de oportunidad o la rentabilidad exigida del accionista por el aporte patrimonial. Para el caso de ejemplo, vamos a asumir un WACC del 12%. ¿Por qué el 12%? Bueno, al menos aquí en el país tenemos distintos tipos de instrumentos financieros en los cuales, por ejemplo, para un crédito hipotecario la tasa de interés oscila entre el 7 y el 9%, para un crédito de consumo oscila entre el 10 y el 15%, para una tarjeta de crédito oscila entre el 30 y el 40%. Entonces solo ahí tenemos tres fuentes de financiamiento con distintas tasas. Lógicamente tasas que son el costo de ese financiamiento. Entonces yo como inversionista deseo invertir en esta empresa, deseo inyectar plata en esta empresa, y para inyectar plata en esta empresa posiblemente necesito buscar un financiamiento. Entonces un financiamiento o un costo de un financiamiento promedio podría ser una tasa del 12%. Lógicamente esto podría cambiar, podría ser más económica o inclusive podría ser más cara. Entonces, para calcular el factor de descuento, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos que hacer uso de lo que es la herramienta valor actual neto, ¿verdad? O valor presente, en el cual básicamente nos remite a una fórmula en la cual dice, bueno, el valor actual o el valor actual neto de un flujo, lógicamente es dividir el flujo como tal entre 1 más la tasa de descuento aplicada dividida al periodo como tal. ¿Okay? Entonces, esta fórmula financiera lo podemos también aplicar en Excel y eso es lo que vamos a hacer nosotros en este momento. Entonces, para calcular un factor de descuento, ¿qué vamos a hacer? Para dejar ejemplificado aquí el factor de descuento. Vamos a dividir 1, que va a ser el 100% del flujo, entre 1 más el costo del capital, que en este caso es 12%. Y todo esto lo vamos a elevar al año número 1. Para elevar, nosotros podemos colocar acá un símbolo. Lo voy a poner por acá aparte. Insertar, símbolo. Y tenemos acá el símbolo para poder elevar a una potencia. Aquí está. Voy a copiar este símbolo y lo voy a colocar acá. 1 elevado a 1 más la tasa de descuento elevado al periodo 1. ¿Ok? Y esa misma fórmula la voy a arrastrar para los 5 años. ¿Qué significa este factor de descuento? Significa que dentro de un año, el 100% de los flujos que me den únicamente va a tener un valor actual del 89%. Dentro de 2 años, el 100% de los flujos que me den al día de hoy únicamente tiene un valor actual del 79%. Dentro de 3 años, si a mí me dan $100 de flujo, ¿ok? O el 100% de mis flujos, al día de hoy esos $100 únicamente tienen un costo de $71 o el 71%. Y así sucesivamente nosotros observamos que el dinero va perdiendo valor. Desde el 89%, 79, 71, 63, 56%. El factor de descuento nos ejemplifica la pérdida de valor que tendrán los flujos a medida que pasen los años. Porque lógicamente están sujetos a un costo. ¿A qué costo? Al costo del capital, que para el caso lo hemos estimado al 12%. Entonces, si eso fuese así, $52,000 que me ha ofrecido la compañía para el año 1, ¿cuánto costaría realmente a este momento? Fácil. $52,000 por el factor de descuento. $52,000 dentro de un año, al día de hoy, tienen un costo actual o un valor actual de $46,495. O sea, el monto se ve disminuido. No es lo mismo recibir $52,000 hoy
que recibirlo dentro de 365 días. Dentro de 365 días, después de haber aplicado el costo del capital, esos mismos $52,000 únicamente valdrán para mí $46,000. ¿Qué pasará con los siguientes flujos? Si yo arrastro las fórmulas. $54,000 que me ofrecen en el año 2, al día de hoy, año 0, a mí me valen $43,000. O sea que yo estaría perdiendo aproximadamente, si lo veo así en términos monetarios, estaría perdiendo $11,000 aproximadamente si yo tengo que esperar 2 años para recibir ese flujo. Para el año 3, $43,000 que me están ofreciendo de flujo de caja libre, al día de hoy solo valen $30,000. Para el año 4, $42,000 que me están ofreciendo, al día de hoy solo valen $27,000. Para el año 5, $81,000 que me están ofreciendo, traídos a valor presente, únicamente tienen el valor de $46,000. Si usted observa para el año 5, por ejemplo, el flujo del año 5 prácticamente vale al día de hoy el 57% de lo que valía antes, de lo que realmente tendría que recibir yo en este momento. $81,000 dentro de 5 años, al día de hoy únicamente equivalen para mí en un 57%. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos el flujo de caja libre para el accionista. ¿Cuánto es lo que esta empresa me va a entregar a mí en efectivo, libre para el accionista? Después de haber eliminado el efecto de las depreciaciones y amortizaciones que no genera flujo de efectivo. Después de haber aplicado el efecto de las posibles inversiones de capital, ¿cuánto es mi flujo de caja libre? 52,000, 54,000, 43,000. Ahora, pero todo eso traído a valor presente, hoy, año 0, ¿cuánto cuestan todos esos flujos al día de hoy? $46,000, $43,000, $30,000, $27,000 y $46,391 para el año 5. ¿Qué quiere decir? Todos estos flujos, así al natural, sumaban $274,000. Pero traídos a valor presente, ¿cuánto suman los flujos? Los flujos únicamente suman $194,639. ¿Qué vendría siendo esto? Vendría siendo el valor de esta posible inversión en esta empresa. ¿Fundamentado en qué? Fundamentado en los flujos que me está ofreciendo al menos para 5 años. Yo en 5 años recuperaría $194,000. Este es un valor estimado para esta empresa. ¿Qué quiere decir? Si usted, por ejemplo, le están ofreciendo a la empresa, o usted tiene que comprar la empresa en $200,000, usted en este momento estaría perdiendo, porque estaría recibiendo menos de lo que va a invertir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tuviese la oportunidad de comprar la empresa en $100,000, por ejemplo? Ok, si compra la empresa en $100,000 y va a recibir $194,000, entonces ahí sí tendría una ganancia neta de $94,000 y eso sería un negocio rentable. ¿Cómo lo podemos eso también cuantificar o ejemplificar? A través de la herramienta tasa interna de retorno. Ok, vamos a ver cuánto es esto. La tasa interna de retorno lo podemos colocar en Excel, igual TIR, tasa interna de retorno. Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión, abrimos paréntesis y consideramos todos los flujos que vamos a utilizar o que vamos a recibir en los próximos 5 años. Los flujos que vamos a recibir en los próximos 5 años nos da un monto de, vamos a agregar aquí la inversión inicial. Necesitamos incorporar la inversión inicial. ¿Cuánto es la inversión inicial de este proyecto? Supongamos que la inversión inicial de este proyecto fuera en este momento $150,000. ¿Ok? Si fuera $150,000, la tasa interna de retorno de toda esta operación equivaldría al 22.88%. ¿Cuánto es el costo del capital? El costo de capital es el WACC que habíamos establecido del 12%. ¿Cuánto es la ganancia porcentual que nosotros obtendríamos? 22 menos el 12%, un 10.88% de ganancia porcentual. ¿Ok? Sí, esto únicamente si pudiésemos
comprar la empresa en un monto de $150,000. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted la empresa la compraría en $200,000? Mire lo que sucede. La tasa interna de retorno se volvería mucho menor que el costo del capital, o sea, WACC. En este caso, el negocio no sería rentable. ¿Por qué? Porque el valor que usted va a recibir o el valor que usted va a recuperar de la empresa para 5 años sería únicamente de $194,000 cuando usted al día de hoy habría invertido $200,000. La tasa interna de retorno de esta inversión sería del 10.96% anual, cuando usted tendría que pagar una tasa de financiamiento del 12%. Estaría teniendo una pérdida porcentual del menos 1.04% anual. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que pagarle más, por poner un ejemplo, tengo que pagarle más intereses al banco de los intereses que voy a ganar de esta inversión. Tendría que pagar una tasa de interés al banco del 12% anual, cuando la tasa de interés de esta inversión sería del 10.96%. O sea, yo gano menos de lo que tendría que pagarle al banco. Y yo estaría recibiendo menos flujos actuales de lo que tendría que invertir. En este caso, no sería una inversión rentable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el valor de la empresa fuera de $180,000? Mire cómo cambia. La tasa interna de retorno llega a 15.08, superior al costo del capital, y le deja a usted una ganancia porcentual. En este caso, sí sería rentable la inversión. ¿Ok? Entonces usted ya se va imaginando cómo tendría que ser la negociación para una posible adquisición de esta empresa. Usted estaría dispuesto a comprar esta empresa siempre y cuando el monto que usted tuviese que invertir fuera inferior a $194,000. Pero si fuera superior a esa cantidad, ya no fuera un negocio rentable para usted, considerando este costo promedio del capital y considerando el flujo de caja libre que la empresa tiene para dar. Se recuerda que estábamos hablando del potencial de la empresa. Este es el potencial de la empresa. El flujo de caja libre que estará en capacidad de la empresa de generar. ¿Ok? Un balance, así como tal, no le brinda el potencial de la empresa a futuro. Pero un estado de resultados proyectado, un balance proyectado y la combinación de ambos a través del flujo de caja libre, sí le brinda a usted lo que es el potencial de la empresa, al menos para dentro de 5 años. Después de 5 años sí no sabemos qué va a suceder. Es incierto. No sabemos si el negocio va a cerrar, si el negocio va a crecer, si el negocio se va a mantener. Eso sí es totalmente difícil saberlo en este momento. Pero lo que sí tenemos prácticamente conocido hasta este momento es lo que podría pasar o lo que se planifica para 5 años. Dependiendo de una buena planificación, de una buena estimación, este es el flujo que usted como accionista podría recibir. Ok, pero a ese flujo hay que descontarlo a valor presente para tener un valor real y poder comparar el qué es lo que usted desea comparar. Aquí vamos a poner una línea. Usted desea comparar su flujo de caja libre, cuánto es lo que usted invirtió, cuánto necesita comparar el valor actual de la empresa, fundamentado en sus flujos, versus la inversión inicial que usted está realizando. Entonces, si su inversión inicial es menor a lo que va a brindar la empresa, entonces usted podría arriesgarse a invertir en ella, considerando que tiene que esperar 5 años. Y eso ya usted ya está asumiendo un riesgo. Supongamos que el valor de la empresa a usted se le están dando en $192,000. ¿Qué pasa? En $192,000 la tasa interna de retorno es superior a lo que es su costo de capital. Es superior, estamos claros. Pero el margen que nos deja de ganancia es muy pequeño. Tasa interna de retorno del 12.53 versus un costo del capital del 12%. La ganancia que usted estaría obteniendo únicamente es del 0.53% anual, o sea, menos del 1% anual. Sería mucho riesgo para usted. ¿Ok? Acá tendríamos un escenario de alto riesgo. Usted podría inclusive
decidir si invertir o si no invertir realmente, porque es 5 años que usted tiene que tener invertidos en esta empresa $192,000, esperanzado en que lo va a recuperar a través del flujo de caja libre si todo se mantiene en base a estas proyecciones. ¿Ok? Entonces lo ideal sería, si esto se mantuviese así, que la inversión sea un monto lógicamente menor a lo que usted va a recuperar y que la ganancia pues lógicamente sea para usted atractiva. Un monto de $175,000, por ejemplo, le brindaría a usted una tasa interna de retorno del 16 versus un costo del capital del 12, una ganancia porcentual del 4%. ¿Ok? Aquí podría ser viable invertir. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente esto es lo que nos brinda el modelo del free cash flow o el flujo de caja libre para el accionista y es utilizado en los procesos de valoración de empresa. Valoración fundamentado en un balance y un estado de resultados proyectado al menos para 5 años. Podría ser menos. Podría ser más inclusive, pero tome usted en consideración que si proyectar información financiera para 5 años es difícil, lógicamente, no por los números, no por calcular los números, sino porque realmente se dé en el futuro esa situación, lo que se ha predicho. Entonces, si es difícil para 5 años, para 10 años lógicamente será más complicado hacerlo. Entonces se recomienda algunas veces una proyección únicamente para 5 años y en base a esto proyectar lo que podría ser el valor de una empresa. ¿Cuánto es la ganancia? ¿Cuánto es el flujo de caja que me va a estar dando esta empresa en 5 años? Me va a estar dando 52, 54, 43, 42 y $81,000. Traído eso a valor presente, ¿cuánto es? 46, 43, 30, 27 y 46. La suma de los flujos de caja libre traídos a valor presente, $194,000. Entonces ahí sí podemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Inversión inicial contra valor actual de los flujos. ¿Ok? Si la inversión inicial es menor al valor actual de los flujos, podría ser un proyecto viable para invertir. Lógicamente considerando todos los riesgos asociados a esta empresa. ¿Ok? Si la inversión inicial es superior a el monto que yo voy a recibir, entonces en este caso no es viable invertir. ¿Ok? Porque usted recibiría menos de lo que está invirtiendo. No sería viable. Bueno, espero entonces con este ejemplo que le sirva de utilidad, ¿verdad? En sus actividades. Muchas veces esto no es muy común que las empresas estemos realizando adquisiciones y fusiones, pero podría darse la necesidad en determinado momento y para ello pues podríamos auxiliarlos de este método. Hay que dejar totalmente en claro que son métodos meramente financieros. Se utiliza mucho la estimación, las predicciones que pueden haber de resultados. Recuerde que todo este modelo, todo este cuadro, está fundamentado en la predicción de un balance y de un estado de resultados. Si ese balance y estado de resultados está mal elaborado, lógicamente el cálculo que haremos nosotros de la valoración estará incorrecto. Otro dato interesante también considerar, con estos supuestos, con este costo de capital, con estos flujos, la empresa tendría un valor de $194,000 al día de hoy. ¿Cuánto es su patrimonio? Su patrimonio únicamente es de $93,000. Entonces usted dice, ¿cómo es posible que una empresa con un patrimonio neto de $93,000 pueda tener un valor de mercado o un valor financiero de $194,000? Fácil, por su potencial. ¿Ok? Supóngase que usted estuviese comprando ahorita la empresa Coca-Cola Company. Coca-Cola Company no se vendería por su valor contable del patrimonio, se vendería por su potencial. ¿Ok? Al igual que muchas marcas en el mundo, se venderán más por su potencial de generar flujos, más allá que por meramente su valor contable del patrimonio. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día.